No piensas en la familia, gritó mi yerno, lanzando un plato a mi cabeza durante la cena familiar. Me negué a ceder mi casa a sus padres, y mi hija añadió con frialdad: será mejor que te vayas. Imaginen, estaba en mi propia casa, y eran traidores haciéndose pasar por seres queridos. Sonreí, me levanté y me fui. Le escribí a mi abogado. Nuestro plan funcionó. 5 minutos después llegó la policía. La venganza de la justicia acababa de comenzar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El pavo se veía perfecto, con la piel dorada brillando bajo el candelabro de mi comedor. Lo llevé a la mesa en la bandeja que mi difunta esposa había comprado hace 30 años, cuando estas cenas significaban risas en lugar de esta tensión asfixiante. Rogelio ya había reclamado mi asiento en la cabecera de la mesa. Mi asiento, el que había ocupado durante 3 décadas, se desparramó allí como si fuera el dueño del lugar, con una copa de vino en la mano, mirándome dejar el ave con esa sonrisa burlona que él creía que pasaba por encanto. «Hermosa casa», Héctor dijo, cortando el pavo con una fuerza exagerada, el cuchillo raspando contra el hueso. «Es una lástima que esté tan vacía la mayor parte del tiempo, todas estas habitaciones, solo tú dando vueltas por ahí». Tomé mi lugar a un lado, un invitado en mi propia casa. Mariana se sentó frente a mí, estudiando su plato como si tuviera respuestas. No me había abrazado cuando llegó. No había dicho mucho más allá de un saludo murmurado. «Estoy cómodo aquí», dije, manteniendo la voz nivelada. Construí una vida entre estas paredes. Vicente, el padre de Rogelio, se aclaró la garganta. «Hemos estado buscando apartamentos, Héctor. De una habitación, principalmente. El mercado está difícil en este momento». Lo dijo casualmente, pero su momento fue demasiado perfecto, ensayado. Elena tocó la mano de su marido con una simpatía practicada. Un suspiro escapó de sus labios. Rogelio se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Mis padres están buscando apartamentos diminutos, mientras tú tienes 4 habitaciones acumulando polvo. No parece correcto». Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. Había sospechado algo así durante meses. Los comentarios que Rogelio soltaba sobre el valor de las propiedades, sobre mi edad, sobre cómo no necesitaba tanto espacio. Pero sospechar y experimentar son animales diferentes. «La situación de vivienda de tus padres no es algo que esté preparado para discutir esta noche», dije. La mandíbula de Rogelio se tensó. Volvió a llenar su copa de vino, la botella tintineando contra el borde. «¿No estás preparado? Somos familia. ¿O eso ya no significa nada para ti?». Hizo una pausa, mirando a Mariana. Ella finalmente levantó la vista de su plato. «Rogelio tiene un punto. Papá», dijo ella en voz baja. «Deberíamos al menos hablar de ello». Las palabras aterrizaron como piedras en mi pecho. No el contenido. Había esperado presión, sino el tono. Frío. Distante. Esta era mi hija, la niña que crié solo después de que murió su madre, a la que pagué la escuela de leyes, y se estaba poniendo de su lado. Me excusé para ir a la cocina, necesitando un momento lejos de la mirada cada vez más agresiva de Rogelio. De pie frente al mostrador, agarré el borde de granito hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré. Conté hasta 10. Había pasado 30 años como fiscal, leyendo habitaciones, leyendo personas, construyendo casos. Esto no era una cena familiar. Esto era una emboscada. Cuando regresé, Rogelio había pasado a su segunda porción, hablando entre bocados sobre obligaciones familiares, sobre el cuidado de los mayores, sobre cómo la gente egoísta acapara recursos mientras los seres queridos luchan. «¿Cómo está el trabajo, Mariana?», pregunté, tratando de redirigir la conversación. Rogelio interrumpió antes de que ella pudiera responder. «Estamos discutiendo algo importante aquí, Héctor. La familia cuida a la familia. Mis padres me cuidaron a mí. Deberías entender eso. Tú criaste a Mariana solo. Por eso entiendo el valor de la independencia», dije. Elena se secó los ojos con una servilleta. Vicente puso su brazo alrededor de sus hombros. La actuación fue casi convincente. La siguiente hora transcurrió con una tensión creciente. Rogelio se ponía más ruidoso con cada copa de vino. Sus cumplidos sobre el vecindario venían envueltos en comentarios sobre cómo yo no apreciaba lo que tenía, sobre el desperdicio,
Sobre la responsabilidad, Mariana permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando habló, siempre fue para apoyar los puntos de Rogelio. No importaba. La vi inclinarse hacia él, tocar su brazo cuando se animaba, reflejar su lenguaje corporal. Ella había tomado su decisión antes de cruzar mi puerta esta noche. Quizás hace meses, quizás más tiempo. Alrededor de las 8 de la noche, mientras la oscuridad se asentaba fuera de las ventanas, Rogelio se empujó hacia atrás de la mesa. Su silla raspó contra el piso de madera con un chirrido áspero. Se quedó mirándome, con la cara enrojecida por el vino y la frustración. Déjame dejar esto claro, como el cristal dijo, con la voz tensa. Estás viviendo en la negación. Una persona no necesita tanto espacio. Es un desperdicio. Es egoísta. Permanecí sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa. Me encontré con sus ojos sin inmutarme. ¿Y qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté. Aunque lo sabía. Sugiero que seas razonable, dijo Rogelio. Sus puños se apretaron a los costados. Somos familia, Héctor. Empieza a actuar como tal. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Elena miró a Vicente. Vicente miró a su hijo. Mariana se miraba las manos, sin decir nada, lo cual decía todo. Me quedé perfectamente quieto, exteriormente tranquilo, pero mi mente estaba trabajando a través de escenarios, calculando ángulos, preparándome para lo que vendría después, porque esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. La paciencia de Rogelio, lo poco que había fingido tener, se evaporó. Me apuntó con el dedo como si fuera un arma. Déjame hacerlo simple, dijo, alzando la voz. Eres una sola persona. Mis padres se están haciendo mayores. Necesitan espacio. Necesitan familia a su alrededor. Esta casa, tu casa, lo resuelve todo. Tú te mudas a un apartamento razonable, algo manejable, y mis padres se mudan aquí, temporalmente, solo hasta que se establezcan. ¿Temporalmente? La palabra llevaba tanta verdad como su sonrisa. Lo miré sin levantarme de mi silla. Esta es mi casa. Trabajé 30 años por ella. La respuesta es no. La habitación se quedó quieta. Incluso el aire parecía contener la respiración. El rostro de Rogelio se oscureció a un rojo profundo. ¿30 años? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de tu hija? ¿No te importa la familia? ¿O eres solo otro viejo egoísta? Su mano salió disparada. Agarró el borde de su plato de cena. El movimiento fue tan rápido que lo vi venir. Pero no reaccioné. No me agaché. Solo observé cómo el disco de cerámica volaba a través del espacio entre nosotros. El plato me golpeó en la sien derecha. Un crujido agudo. El dolor explotó a través de mi cráneo como un rayo. El plato se hizo añicos en el suelo detrás de mí. Los fragmentos se deslizaron por la madera dura. Durante 3 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Me quedé perfectamente quieto, sintiendo el calor extenderse por mi sien. La hinchazón inmediata. El pulso de mi latido repentinamente fuerte en mi cabeza herida. Mi mano se levantó con cuidado para tocar el lugar. No había sangre en mis dedos cuando los retiré, pero el dolor irradiaba en oleadas. Elena jadeó. Vicente se levantó a medias de su asiento. Luego volvió a sentarse. Rogelio se quedó congelado, con los brazos aún extendidos desde el lanzamiento, su expresión cambiando rápidamente de la rabia a la conmoción y a algo que podría haber sido miedo. La mano de Mariana había volado para cubrirse la boca, pero no se levantó. No vino hacia mí. No se movió en absoluto. Presioné mis dedos suavemente contra la herida, evaluándola con el desapego clínico que había aprendido en los tribunales. La piel no estaba rota, pero podía sentir que la hinchazón ya comenzaba, el calor del moretón formándose. Esto dejaría marca. Esto se documentaría bien. El silencio se extendió. Probé mover la mandíbula, girando la cabeza ligeramente. Todo funcionaba, aunque cada movimiento enviaba nuevas punzadas de dolor a través de mi sien. Entonces Mariana habló. Su voz era plana, fría, completamente desprovista de preocupación. Papá, deberías irte. Necesitamos discutir esto sin ti. Solo vete. ¿No un estás bien? ¿No un Rogelio? ¿Qué hiciste? Solo una orden de salir de mi propia casa mientras mi sien palpitaba. Y su esposo estaba allí parado, habiéndome agredido. La miré. Realmente la miré.
Busqué cualquier rastro de la hija que había criado, la niña que solía subirse a mi regazo después de las pesadillas, que había sostenido mi mano en el funeral de su madre. No encontré nada más que a una extraña usando su rostro. Me iré ahora allí, a nadie en particular. Me levanté lentamente, manteniendo el equilibrio a pesar del mareo que me invadió. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había colocado antes de la cena. Lo recogí, lo deslicé en mi bolsillo. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás a ninguno de ellos. Nadie me detuvo. Nadie se disculpó. El único sonido eran mis pasos en el piso que había restaurado hace 5 años, a través de la entrada que había pintado la primavera pasada, pasando las fotos en la pared de tiempos mejores. El aire de noviembre golpeó mi cara cuando salí. Todavía cálido para la región, incluso de noche. Caminé hacia mi auto en la entrada. Me quedé junto a él por un momento, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. Mi sien latía con cada latido del corazón. Saqué mi teléfono. Redacté un mensaje de texto con manos firmes. Nuestro plan funcionó. Tengo lesión y testigos. Se lo envié a Gustavo Ruiz, mi abogado, mi amigo, el hombre que me había ayudado a prepararme para exactamente este escenario durante los últimos 3 meses. Su respuesta llegó en segundos. Policía ya en camino. Ve al hospital. Te veré allí. Me apoyé contra el auto. Me permití 10 segundos de reacción. Dejé que mis hombros se cayeran. Dejé que mi mano volviera a mi sien, sintiendo la hinchazón sensible. Me permití reconocer lo que acababa de suceder. No solo la agresión, sino la traición de Mariana. Eso dolía más que cualquier plato lanzado. 10 segundos. Luego me enderecé. Abrí la puerta del auto y me deslicé detrás del volante. Arranqué el motor, mi sien pulsando con cada latido. El hospital estaba a 20 minutos. Salí de la entrada con cuidado, revisando mis espejos, señalizando correctamente, conduciendo exactamente al límite de velocidad. Todo según el libro. Todo documentado. Defendible. Limpio. En mi espejo retrovisor, podía ver las luces todavía encendidas en mi casa. Mi casa que Rogelio pensó que podía tomar. Mi hogar que Mariana me había pedido que dejara. Habían hecho su movimiento esta noche. Mostraron su mano. Pensaron que me habían acorralado. No tenían idea de que yo había estado 3 pasos adelante desde septiembre, cuando Rogelio comenzó a circular como un tiburón. No sabían sobre las cámaras que había instalado, las grabaciones que había hecho, el caso que había estado construyendo con la ayuda de Gustavo. No sabían que la cena de esta noche había salido exactamente como yo había planeado. El fiscal en mí sonrió a pesar del dolor. Esto era solo el argumento de apertura. El juicio estaba a punto de comenzar. 20 minutos de silencio y farolas. Cada luz roja me daba la oportunidad de estudiar mi reflejo en el espejo retrovisor. El moretón ya oscureciéndose de rojo a morado. La hinchazón empujando mi piel tensa a lo largo de la sien. El latido mantenía el ritmo con mi corazón. Una percusión constante de evidencia. El centro médico del Seton se alzó adelante. Su entrada de emergencia brillante contra la noche. Estacioné en el lote de visitantes. Caminé a través de puertas automáticas, hacia el brillo fluorescente y el aire antiséptico. La enfermera de admisión echó un vistazo a mi sien y me pasó por triaje rápidamente. La doctora Castillo apareció en 15 minutos. Joven y eficiente, tal vez de unos 30 y pocos años. Examinó la lesión con dedos cuidadosos, su toque clínico. Esto va a amoratarse significativamente durante las próximas 24 horas, dijo, inclinando mi cabeza hacia una mejor luz. El punto de impacto sugiere un objeto lanzado, no una caída. ¿Quiere contarme qué pasó? Preferiría guardar eso para el informe policial, si es aceptable. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento. Ella había hecho esto antes. Documentado violencia doméstica. Reunido evidencia para casos que terminarían en los tribunales en los que yo solía trabajar. Fotografiaré desde múltiples ángulos, dijo. Frente, lado, primer plano. Plano general. Protocolo estándar para documentación de agresiones. El flash de la cámara era brillante en mi visión periférica. 4 tomas. Cada una desde una perspectiva diferente. Ella trabajaba con la eficiencia practicada de alguien que entendía que las fotografías podían hacer o deshacer un caso. Conmoción leve, diagnosticó después de pruebas adicionales. Necesitará descanso,
La sensibilidad a la luz es normal. El dolor de cabeza empeorará antes de mejorar. Asentí. Archivé la información con todo lo demás que necesitaría recordar. Gustavo llegó a los 30 minutos de mi mensaje, llevando su portafolio de cuero como si acabara de salir de la oficina. Probablemente lo había hecho. Me encontró en la sala de espera. Se sentó a mi lado en las sillas de plástico moldeado, y hablamos en los tonos bajos de dos hombres que habían trabajado juntos en los tribunales durante décadas. La documentación médica es sólida, dijo, revisando las fotos en su teléfono que la doctora Castillo había enviado electrónicamente. Testigos presentes. Provocación claramente del agresor. Esto es agresión de libro de texto causando lesiones corporales bajo el Código Penal. ¿Cuánto falta para que lo recojan?, pregunté. Los oficiales deberían estar en tu casa dentro de 1 hora. Hizo una llamada, alejándose brevemente, hablando en frases legales cortas que reconocí como comunicación con las fuerzas del orden. Cuando regresó, su expresión tenía una satisfacción sombría. La detective Morales está a cargo. Es buena. Trabajó con nosotros en el caso Henderson, en el 2009, recordé. Sara Morales. Investigadora metódica. 40 y tantos años ahora. Había visto a través de más mentiras de las que la mayoría de la gente contaba en toda una vida. Mientras esperábamos mis papeles de alta, mi teléfono vibró. El nombre de Mariana iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sosteniendo el dispositivo ligeramente alejado de mi oído. ¿Qué hiciste? Su voz explotó a través del altavoz, lo suficientemente fuerte como para que Gustavo escuchara. La policía arrestó a Rogelio. Llamaste a la policía a tu propia familia. Planeaste esto. Me agredió en mi propia casa, dije, mi voz tranquila y fría. Las acciones tienen consecuencias. Estás destruyendo a esta familia. Él está esposado porque tú. Terminé la llamada. Puse el teléfono boca abajo en mi regazo. Gustavo levantó una ceja. Ella tomó su decisión, dije. De vuelta en mi casa. Mi escena del crimen ahora. La detective Morales caminaba por el comedor, catalogando evidencia con ojos expertos. La silla volcada donde Rogelio había estado parado. El punto de impacto en la pared donde el plato había golpeado después de rozar mi sien, dejando una marca en el elegante papel tapiz. Comida salpicada por las superficies. Las piezas de cerámica rotas esparcidas como acusaciones por mi piso de madera. Rogelio caminaba cerca de la ventana, sus movimientos agresivos incluso ahora. Vicente y Elena se sentaron juntos en el sofá, hablando uno sobre el otro en ráfagas nerviosas. Mariana permaneció en la mesa del comedor, pálida y silenciosa, con las manos planas contra la madera. Morales los separó para declaraciones individuales, procedimiento estándar. Darles tiempo para asentarse en sus mentiras antes de comparar historias. Señor, necesito que me diga exactamente qué pasó en la cena de esta noche, le dijo a Rogelio, su voz neutral. Él estaba siendo irrazonable, dijo Rogelio, sus palabras saliendo demasiado rápido. Mis padres necesitaban ayuda, y él simplemente. Él no escuchaba razones. Dijo cosas terribles sobre la familia. Eso no explica cómo se lesionó. La boca de Rogelio se abrió, se cerró. Su rostro enrojeció. En la sala de estar, Vicente intentó su versión. Fue un accidente. Las cosas se calentaron. Usted sabe cómo pueden ser las cenas familiares. Y Rogelio simplemente. Él no quiso. Elena interrumpió, su voz elevándose. Héctor dijo cosas terribles. Se negaba a ayudar a la familia. Rogelio nos estaba defendiendo. La pluma de Morales se movía por su libreta, registrando contradicciones. ¿Accidental o defensivo? ¿Provocado o no provocado? Las historias no se alineaban, y ella lo sabía. 2 oficiales uniformados flanquearon a Rogelio mientras Morales le leía sus derechos. Su voz comenzó a elevarse en protesta, pero Elena le tocó el brazo con una mirada de advertencia. Él guardó silencio. Rogelio Pérez está bajo arresto bajo sospecha de agresión causando lesiones corporales. Las palabras continuaron, familiares e inevitables. Gustavo había enviado la documentación médica electrónicamente. Las fotografías de mi moretón oscureciéndose. Las notas clínicas de la doctora Castillo. El caso se estaba construyendo solo, ladrillo a ladrillo documentado. Los vecinos habían escuchado los gritos. Uno había llamado por el estruendo. Sus declaraciones corroborarían la línea de tiempo y la intensidad.
Mientras los oficiales colocaban las esposas en las muñecas de Rogelio, sus ojos encontraron donde Mariana estaba sentada. Ella miró hacia otro lado. Mi teléfono vibró de nuevo en mi mano en el hospital. Otra llamada de Mariana. La envié al buzón de voz. Gustavo miró la pantalla. Ella ha llamado a mi oficina 6 veces ya. Tampoco estoy contestando. Bien, dije. La doctora Castillo regresó con los papeles de alta. Instrucciones para monitorear los síntomas de la conmoción. Receta para analgésicos. Citas de seguimiento programadas para el lunes. Firmé donde se indicaba. Recogí los papeles. Me levanté con cuidado. El mareo se había desvanecido, pero el dolor permanecía constante y agudo. Su abogado mencionó que podría necesitar estos para procedimientos legales, dijo la doctora Castillo, entregando a Gustavo un sobresellado. Registros médicos completos y fotografías. Copias certificadas. Agradecido, dijo Gustavo. Afuera. La noche se había vuelto más fresca. Gustavo me acompañó a mi auto. Deberías descansar, dijo. Esto es solo el comienzo. Audiencia de fianza mañana. Determinación de causa probable. Luego vemos si el fiscal de distrito presenta cargos. Presentarán, dije. Demasiada evidencia. Demasiados testigos. Demasiado público ahora que el arresto está hecho. Él asintió. Ambos sabíamos cómo se desarrollaban estos casos. Una vez que la maquinaria comenzaba a moverse, rara vez se detenía. Conduje a casa con cuidado. La misma ruta en reversa, pasando el hospital, a través del centro, hacia la zona residencial. Mi casa estaba a oscuras cuando entré en la entrada. Todos se habían ido. Cinta de escena del crimen cruzando mi puerta principal. Me senté en el auto por un largo momento. El motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, mirando mi hogar transformado en evidencia. Luego salí, me agaché bajo la cinta y entré para pasar la noche a solas con mi sien palpitante y mi satisfacción calculada. Dormí mal, despertando cada pocas horas por el pulso de dolor en mi sien. La mañana llegó de todos modos. Luz del sol dura a través de las ventanas que había olvidado cubrir. Tomé la medicación recetada. Hice café en mi cocina silenciosa y me instalé en mi estudio con la rutina deliberada de un hombre reclamando su espacio. La casa se sentía diferente, más vacía. No solo por la ausencia de Mariana. Me había acostumbrado a eso durante el último año mientras ella se desviaba hacia la órbita de Rogelio. Este era el vacío que viene después de la violencia, después de la ruptura de algo que no se puede reparar. Presioné la bolsa de hielo contra mi sien, sentí el frío filtrarse a través de mi piel y me permití recordar cómo comenzó todo. 3 semanas antes, había estado trabajando en mi jardín, con las manos profundamente en la tierra de otoño, arrancando las últimas plantas de tomate de la temporada. La tarde había sido cálida, ventanas abiertas por toda la casa. La voz de Rogelio había subido a través de una de ellas, la ventana de mi oficina, dejada entreabierta, y me había congelado con tierra bajo mis uñas. El viejo está sentado en una propiedad inmobiliaria de primera, había dicho Rogelio claramente por teléfono, paseando por mi oficina como si fuera el dueño. Mariana dice que no cederá, pero creo que solo necesita la motivación adecuada. Su sentimentalismo se interpone en el camino, pero puedo manejarlo. Una vez que lo metamos en algo más pequeño, podemos alquilar este lugar por $3,500 al mes. Fácil. Me había quedado agachado en mi huerto, escuchando al esposo de mi hija calcular el valor financiero de desplazarme de mi propia casa. La planta de tomate caía en mi mano, con las raíces expuestas, muriendo. Esa noche, después de que Rogelio y Mariana se fueran, había llamado a Gustavo Ruiz. 2 días después, me había sentado frente a él en una cafetería del centro, ambos con blocs legales, dibujando escenarios como solíamos construir estrategias de acusación. Escalará si se siente desafiado frente a sus padres, había observado, golpeando mi bolígrafo contra el papel. Necesita mantener el dominio. Personalidad alfa sin poder real que lo respalde. Todo actuación. Entonces le damos la audiencia, había respondido Gustavo. Sus ojos tenían el mismo enfoque agudo que recordaba de las revisiones de casos. Documenta todo. Haz que se sienta acorralado. Él atacará. ¿Quieres estar absolutamente seguro de esto?, había añadido Gustavo, dejando su bolígrafo. Una vez que lo pongamos en marcha, no hay vuelta atrás. Tu hija te verá como el agresor.
Había mirado por la ventana de la cafetería a la gente que pasaba, viviendo vidas ordinarias sin estos cálculos. Ella ya eligió bandos, había dicho. Solo me estoy asegurando de que la elección tenga consecuencias. De vuelta en mi estudio, con la bolsa de hielo calentándose contra mi piel, recordé cuán metódicamente habíamos planeado. Gustavo había hecho una llamada a la detective Morales. Habían trabajado juntos cuando yo todavía era fiscal. Conocían los métodos del otro. Podría desarrollarse una situación doméstica potencial, le había explicado Gustavo por teléfono, con voz cuidadosa. La víctima puede necesitar una respuesta rápida. ¿Puedes priorizar si llamamos? Morales había aceptado. Ella había visto demasiadas agresiones domésticas donde la respuesta tardía significaba peores lesiones o evidencia perdida. Yo había instalado una grabadora de voz en mi sala de estar 2 semanas antes de la cena. Legal en el estado de consentimiento de una sola parte. Y era mi casa. La había probado, asegurándome de que capturara la conversación claramente desde cada ángulo de la habitación. La llamada telefónica a Elena Pérez había sido casi agradable. Me encantaría recibirlos a ti y a Vicente para la gran cena, había dicho, con mi tono cálido y de abuelo. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos un tiempo familiar adecuado juntos. Mariana y Rogelio estarán allí, por supuesto. En el fondo, había escuchado la voz de Rogelio elevarse con interés. Elena había aceptado de inmediato, prácticamente hablando efusivamente sobre las reuniones familiares. Había colgado y mirado mi teléfono, sabiendo que acababa de poner la trampa. 2 días antes de la cena, Gustavo y yo nos habíamos reunido una última vez en su oficina. Morales está en espera, había dicho, revisando la línea de tiempo que habíamos construido. El centro médico está informado. La doctora Castillo trabaja en urgencias domésticas regularmente. Ella documentará adecuadamente. Cuando él se mueva hacia ti, mantén la calma. Recibe el golpe si puedes hacerlo de manera segura. Luego sal. Necesitamos documentación, no actos heroicos. 30 años procesando delincuentes violentos, había dicho. Sé cómo piensan. Sé exactamente cuánto empujar antes de que se rompan. Ahora, sentado en mi estudio con mi café enfriándose y mi sien palpitando bajo el hielo derretido, abrí mi computadora portátil, saqué el archivo protegido por contraseña que había estado manteniendo, 3 semanas de notas, fechas y horas de los comentarios sospechosos de Rogelio, transcripciones de conversaciones escuchadas, sus demandas crecientes disfrazadas de sugerencias, el patrón de manipulación construyéndose de sutil a abierto, todo documentado, todo con marca de tiempo, evidencia de su premeditación, no la mía. Simplemente había creado las circunstancias para que él revelara lo que ya era. Mi teléfono vibró. Mensaje de Gustavo. Rogelio detenido durante la noche. Audiencia de fianza mañana, 2 de la tarde. Padres buscando dinero desesperadamente. Mariana llamó a mi oficina 6 veces, no contestando. Lo leí 2 veces. Luego escribí mi respuesta. Déjalo sufrir. Esto apenas comienza. Me levanté. Me moví por mi casa a la luz de la mañana, a través del comedor donde alguien, probablemente un servicio de limpieza organizado por Gustavo, había quitado la cinta de la escena del crimen y limpiado la mesa. La cerámica rota había desaparecido. La marca en el papel tapiz permanecía, pequeña evidencia del impacto. Me paré donde Rogelio había estado, con el puño levantado, la cara roja con una ira justa fabricada. Todo había salido exactamente como había predicho. Él había escalado según lo programado, cruzó la línea de verbal a físico, justo frente a testigos, documentándose a sí mismo en una esquina legal. La víctima siempre era el depredador. Simplemente había sido lo suficientemente paciente para esperar a que él lo probara. Fuera de mi ventana, los pájaros se movían a través de las ramas desnudas de noviembre. El mundo continuaba, indiferente a los esquemas humanos y contraesquemas. Regresé a mi estudio, a mi café, a mi planificación. La audiencia de fianza de Rogelio sería mañana. Después de eso, la lectura de cargos, luego el descubrimiento, donde aprendería exactamente cuánta evidencia existía en su contra. Y después de eso, bueno, tenía más movimientos preparados. Esto era solo la apertura. Había pasado 3 décadas construyendo casos contra hombres violentos que pensaban que tenían derecho a lastimar a la gente.
Conocía sus patrones, sus justificaciones, sus errores inevitables. Rogelio había entrado en mi sala de audiencias sin darse cuenta de que era una sala de audiencias en absoluto. El juicio ya había comenzado, y nunca había perdido un caso que hubiera preparado tan cuidadosamente. La mañana del 30 de noviembre llegó con claridad fría. Me senté en mi estudio, con la computadora portátil abierta en el sistema de expedientes en línea de los tribunales del condado, viendo aparecer el número del caso, Estado contra Rogelio Pérez. La audiencia de fianza estaba programada para media tarde. Gustavo llamó a las 9. «Podrías venir», dijo. «Muestra al juez tu lesión». «Mejor si me mantengo alejado», respondí. Hombre herido demasiado traumatizado para enfrentar a su atacante. «Deja que las fotografías hablen por mí». Él entendió de inmediato. «Inteligente. Yo me encargo». Pasé la mañana actualizando la página del expediente, tomando notas con mi precisa letra de fiscal. Monto de la fianza. Condiciones de la orden de protección. Próxima fecha de corte. Todo documentado. Todo rastreado. La audiencia en sí se desarrolló con precisión clínica, me dijo Gustavo más tarde. Rogelio se paró ante la jueza Martínez en un mono naranja, con las manos esposadas, su defensora pública, una mujer joven que Mariana había conseguido con el poco dinero que tenía, argumentando que él no era un riesgo de fuga. «Su señoría, mi cliente lamenta profundamente el incidente», dijo, su voz firme pero mostrando su inexperiencia. «No tiene antecedentes penales de violencia. Mantiene un empleo estable y tiene un fuerte apoyo familiar. $5,000 es apropiado». «Dado». Marcos Chen interrumpió. El fiscal que manejaba el caso de Rogelio era un viejo colega, alguien a quien yo había asesorado hace años cuando acababa de salir de la escuela de leyes. Todavía me debía una por eso. «La víctima requirió tratamiento médico de emergencia por traumatismo craneal», dijo Marcos, con tono agudo. El acusado lanzó un plato de cerámica a corta distancia. Esto no fue un accidente. Proyectó las fotografías médicas en la pantalla de la sala del tribunal. Mi sien amoratada de color púrpura oscuro bajo la iluminación dura, la hinchazón exagerada por el ángulo de la cámara. La documentación de la doctora Castillo era impecable. La jueza Martínez estudió las imágenes. Luego fijó a Rogelio con la mirada que recordaba de los casos que había argumentado ante su estrado. «Señor Pérez», dijo, su voz llevando el peso de alguien que había visto innumerables casos de violencia doméstica. «No tendrá contacto, directo o indirecto, con Héctor Verdú. Eso significa no llamadas telefónicas, no mensajes de texto, no mensajes a través de terceros. 200 metros de distancia mínima en todo momento. ¿Estamos claros?» «Sí», su señoría logró decir Rogelio. Con la voz tensa, «La fianza se fija en $12,000. Próxima audiencia, 15 de enero». El mazo cayó. Gustavo llamó inmediatamente después. $12,000 podría haber sido peor para ellos. La orden de protección es lo que importa. No puede acercarse a ti, y cualquier intento es desacato automático. «¿Cómo se veía en la corte?», pregunté. Enojado. No lo suficientemente asustado todavía. Pero arreglaremos eso. Durante los siguientes 2 días, la familia de Rogelio se movió desesperadamente. Elena y Vicente hipotecaron su modesta casa, firmando papeles en una oficina de fianzas lúgubre donde un fiador aburrido tomó su información sin mirarles a los ojos. Elena lloraba en silencio mientras Vicente miraba la pared, ambos envejeciendo visiblemente bajo el estrés. Empeñaron su auto, un sedán de 10 años con un valor de tal vez $10,000, para cubrir la tarifa de la fianza. Rogelio salió libre el 2 de diciembre, emergiendo de la cárcel del condado hacia el frío sol de invierno. Había perdido peso. 3 días de comida de la cárcel y estrés habían ahuecado su rostro, endurecido sus ojos. Mariana esperaba en un auto prestado. Su propio vehículo estaba en el lote de una casa de empeño. Ninguno habló durante el viaje a su apartamento. Aprendí todo esto a través de la red de Gustavo. Secretarios de juzgados, fiadores que recordaban favores debidos, conexiones construidas durante décadas de trabajo legal. Esa misma tarde, Gustavo presentó la demanda civil. Yo había revisado cada línea el día anterior, haciendo una pequeña edición, aumentando los gastos médicos en $500 para tener en cuenta los dolores de cabeza continuos que había documentado en una cita de seguimiento que había programado estratégicamente.
Cada detalle importaba. Cada número defendible. $2,000 en gastos médicos. 23,000 por dolor y sufrimiento. 50,000 en daños punitivos por intención maliciosa. Total, $75,000. El número fue elegido deliberadamente. Ruinoso, pero no absurdo. Lo suficientemente alto como para aterrorizarlos. Lo suficientemente bajo como para que un jurado pudiera otorgarlo realmente. El notificador entregó la demanda a su apartamento esa noche. Mariana firmó con manos temblorosas. Abrió el sobre mientras Rogelio miraba por encima de su hombro. La carpeta se deslizó de sus dedos. Rogelio lo leyó del suelo, su rostro drenándose de color mientras la realidad se derrumbaba. ¿$75,000? Su voz se elevó con cada palabra. ¿De dónde cree que se supone que vamos a sacar $75,000? La voz de Mariana salió cerca de las lágrimas. Él sabe que no lo tenemos. Ese es el punto. Está tratando de destruirnos. Mi teléfono sonó minutos después. El número de Mariana. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 6 veces más esa noche. Luego comenzó a llamar a la oficina de Gustavo. No contestamos. En mi estudio, revisé los documentos una vez más. El caso penal procediendo en su propia vía. Lectura de cargos. Descubrimiento. Juicio. El caso civil abriendo un segundo frente. Aplicando presión financiera que forzaría decisiones. Crearía desesperación. La desesperación llevaba a errores. Y yo estaba esperando sus errores. Gustavo llamó tarde esa noche. Están entrando en pánico. Bien. Pero Héctor, van a contraatacar. La gente así de desesperada. Intentarán cualquier cosa. Déjalos intentar, dije. Colgué y volví a mi planificación. La siguiente fase requería paciencia. Necesitaba que hicieran su movimiento antes de que yo hiciera el mío. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que entraran en ella. A la mañana siguiente, Mariana estaba al teléfono antes de que yo hubiera terminado mi café. Los contactos de Gustavo en el juzgado informaron de una actividad frenética, consultas con abogados, llamadas desesperadas a servicios de asistencia legal, pidiendo dinero prestado a todos los que conocían. Para el mediodía, habían programado reuniones con 3 abogados. Por la noche, habían elegido al licenciado Ortega. Conocía el nombre. Todos en los círculos legales de la ciudad conocían al licenciado Ortega, un litigante civil de unos 50 y tantos años con trajes afilados y tácticas más afiladas. El tipo de abogado que argumentaría que el negro era blanco si le pagabas lo suficiente y haría que el jurado casi lo creyera. Tomó su caso después de escuchar su versión. Gustavo se enteró de los detalles a través de su red. Cómo Rogelio me describió como frío y vengativo. Cómo Mariana relató entre lágrimas una infancia de manipulación emocional. Las historias sonaban ensayadas porque Ortega ayudó a elaborarlas durante la consulta. Esto es lo que hacemos, les había dicho Ortega, recostándose en su silla de cuero. ¿Quieren jugar a la víctima? Mostramos al jurado quién es la verdadera víctima. Una joven atrapada bajo el pulgar de su padre y un esposo que finalmente se enfrentó a un acosador. Pero necesitamos pruebas, comenzó Mariana. Su testimonio es prueba, interrumpió Ortega. Usted lo vivió. Pidieron prestados $8,000 para su anticipo, un préstamo de alto interés para el que el crédito dañado de Mariana apenas calificaba. La desesperación hacía que la gente dijera sí a términos que nunca aceptarían normalmente. Ortega pasó 3 días preparando la contrademanda. Entrevistó a los padres de Rogelio por separado, haciendo preguntas capciosas con la habilidad práctica de alguien que sabía exactamente cómo caminar por la línea ética sin cruzarla. ¿Está segura de que Héctor no dijo algo provocativo primero? Le había preguntado a Elena. ¿Podría el plato haber sido lanzado defensivamente? Le sugirió a Vicente. ¿Es posible que Héctor se lesionara a sí mismo para incriminar a Rogelio? La pregunta plantada como una semilla, no diciéndoles qué decir. Él era demasiado experimentado para eso, pero guiándolos hacia la versión que necesitaba, entrenando sus recuerdos hasta que la incertidumbre se convirtiera en certeza. Pero en la estación de policía, dijimos que vimos a Rogelio tirar el plato. Elena protestó débilmente. ¿Cambiar nuestra historia ahora no se verá mal? Ortega sonrió tranquilizadoramente. Estaban en estado de shock esa noche. Ahora, con tiempo para reflexionar,
recuerdan más claramente. La memoria funciona de esa manera. Es perfectamente legítimo. Mariana firmó su declaración jurada en la oficina de Ortega el 5 de diciembre. La pluma temblaba ligeramente mientras confiaba los supuestos abusos de su padre al papel. Años de control, manipulación, crueldad emocional. Historias que eran parte verdad torcida en armas, parte completa fabricación. El asistente legal de Ortega certificó el documento mientras Ortega observaba con aprobación, ya planeando cómo usar el testimonio de la hija para lograr el máximo impacto emocional. La contrademanda llegó al juzgado el 6 de diciembre. $50,000 en daños por el trauma de toda la vida de Mariana. Acusaciones de abuso emocional, trampa, provocación deliberada. Los círculos legales zumbaban. Un secretario del tribunal llamó a Gustavo con una advertencia. Ortega tiene reputación de litigio de tierra quemada. Arrastrará todo al descubrimiento. Gustavo condujo a mi casa esa noche con copias de la presentación de Ortega y las declaraciones de testigos revisadas. Nos sentamos en mi estudio mientras esparcía los documentos por mi escritorio. Preocupación genuina visible en su rostro por primera vez desde que esto comenzó. Leí la contrademanda lentamente, mi ojo de fiscal captando cada frase manipulada y mentira estratégica. Hice notas en los márgenes. Demostrablemente falso, sin corroboración. Contradice el informe policial. Gustavo paseaba, inusualmente animado. Ortega citará cada comunicación entre tú y Mariana durante la última década. Depondrá a amigos, vecinos, cualquiera que pueda decir que eras controlador. Pintará la cena como la culminación de años de abuso. Seguí leyendo. Tranquilo. Héctor, tu propia hija te está acusando de décadas de abuso psicológico, continuó Gustavo. Incluso si ganamos, el daño a tu reputación. Déjalo argumentarlo, dije. Gustavo dejó de pasear. ¿No estás preocupado? Estas son acusaciones serias. Dejé los papeles y me encontré con sus ojos. Tengo un as bajo la manga, algo que Ortega no sabe. Algo que ni siquiera Rogelio sabe que tengo. ¿Qué tipo de as? Hace 3 semanas, antes de invitarlos a cenar, tomé ciertas precauciones. Documentación, grabaciones, evidencia que prueba exactamente lo que Rogelio y Mariana estaban planeando. Gustavo me miró fijamente. ¿Los grabaste? Es un estado de consentimiento de una sola parte, dije. Mi casa, mi derecho. Había instalado la grabadora de voz 2 semanas antes de la cena. Dispositivo pequeño, audio de alta calidad, posicionado en mi sala de estar donde podía capturar cada conversación claramente. Legal bajo la ley, solo necesitaba el consentimiento de una de las partes para grabar. Y yo era esa parte. También había activado la aplicación de grabación en mi teléfono durante ciertas conversaciones, respaldado todo en almacenamiento en la nube encriptado a través de un contacto que se especializaba en análisis forense digital. Todo preservado. Todo con marca de tiempo, todo admisible. ¿Qué capturaste?, preguntó Gustavo en voz baja. Rogelio discutiendo sus planes para mi propiedad. Mariana aceptando ayudar a convencerme de mudarme. Montos específicos en dólares que planeaban extraer. Todo su esquema, en sus propias palabras, grabado semanas antes de la cena. Gustavo se sentó lentamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Necesitaba ver hasta dónde llegarían primero, dije. Si Rogelio solo hubiera hecho demandas verbales, y lo hubiera dejado así, podría haberlo dejado pasar. Pero lanzó ese plato. Y ahora Mariana ha cometido perjurio en una declaración jurada. Saqué una carpeta del cajón de mi escritorio. Transcripciones de las grabaciones impresas y organizadas. Fechas, horas, oradores identificados. Ortega cree que está volteando la narrativa, continué. Cree que el testimonio de Mariana enturbiará las aguas lo suficiente como para crear una duda razonable. Lo que no sabe es que puedo probar, con sus propias voces, que estaban conspirando para tomar mi casa antes de que la cena sucediera. Gustavo tomó la carpeta, escaneó las primeras páginas. Su expresión cambió de preocupación a algo parecido a la admiración. Esto cambia todo, dijo. Esa es la idea. ¿Cuándo jugamos esta carta? Todavía no, dije. Deja que Ortega se comprometa. Deja que gasten más dinero en honorarios legales. Deja que los padres de Rogelio se hipotequen más. Deja que Mariana cabe más profundo en sus mentiras bajo juramento durante las declaraciones. Gustavo asintió lentamente,
entendiendo la estrategia. ¿Y entonces? Y entonces producimos las grabaciones. Mostramos al juez que todo lo que han afirmado es demostrablemente falso. Veremos colapsar todo su caso. Me recosté en mi silla, sintiendo la satisfacción de un plan que se une. Ortega es bueno, dije, pero está entrando en una trampa, y ni siquiera lo sabe. La mañana después de que Gustavo y yo revisamos las grabaciones, conduje al centro para encontrarme con Tomás Brennan para tomar un café. El café estaba tranquilo, escondido lejos del distrito comercial, el tipo de lugar donde las conversaciones se mantenían privadas. Tomás había envejecido bien, a mediados de sus 60 ahora, todavía con ojos agudos, todavía cuidadoso. Yo había limpiado su nombre hace 12 años, cuando alguien robó su identidad y acumuló cargos fraudulentos. Él recordaba. Héctor dijo, estrechando mi mano. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Necesito un favor. Hablamos durante 40 minutos sobre situaciones familiares hipotéticas e indicadores de estrés financiero. Tomás leyó entre líneas como sabía que lo haría. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Registros públicos solamente. Puntajes de crédito. Embargos. Avisos de ejecución hipotecaria. Todo accesible si sabes dónde buscar. No lo abrí hasta que estuve de vuelta en mi auto, con el motor en marcha, leyendo por la luz del techo. Los números contaban una historia más condenatoria que cualquier testimonio. Rogelio tenía $45,000 en deuda combinada de tarjetas de crédito y préstamos de automóviles. Su puntaje de crédito había caído 100 puntos en 6 meses. Múltiples pagos perdidos. Agencias de cobro circulando. Pero la revelación que hizo que todo cristalizara. Una preaprobación de préstamo comercial del Banco Capital, contingente a una garantía de propiedad con un valor de al menos $500,000. Mi casa estaba valorada en $580,000. Pasé a la siguiente página. Vicente y Elena Pérez. $30,000 en deuda médica por la cirugía cardíaca de Vicente 2 años antes. Intereses crecientes. Pagos mínimos que apenas podían pagar. La última página era una fotocopia del plan de negocios de Rogelio. Incompleto, pero suficiente para ver. Planes para un concesionario de autos usados. Gastos mensuales proyectados. Y una línea que hizo que mi mandíbula se tensara. Ingresos por alquiler de propiedad colateral. $3,500 al mes. Mi propiedad. Alquilada para pagar sus deudas mientras yo vivía en algún apartamento eficiente. Desplazado del hogar que había construido. Nunca se trató de la familia. Nunca se trató de ayudar a padres ancianos. Puro cálculo, pura avaricia. Llamé a Gustavo de inmediato. 2 días después, el 10 de diciembre, Gustavo presentó una moción de descubrimiento. Los registros financieros, argumentó, eran directamente relevantes. Si Rogelio estaba motivado financieramente para apoderarse de mi propiedad, socavaba toda la narrativa de Ortega de un yerno amoroso defendiendo a la familia. Ortega contraatacó con una ráfaga de objeciones. Irrelevante. Excesivamente amplio. Invasión de la privacidad. La jueza Martínez escuchó los argumentos por conferencia telefónica. Escuché en el altavoz de Gustavo, oyendo el tono cada vez más desesperado de Ortega mientras Martínez cortaba sus objeciones. Consejero, dijo ella, su voz llevando el peso de alguien que había presidido demasiados casos donde el dinero se escondía bajo la retórica familiar. Si su cliente estaba motivado financieramente para presionar al señor Verdú por la propiedad, eso es directamente relevante para la agresión y las contrademandas. Moción concedida. 48 horas para cumplir. El silencio de Ortega dijo mucho. Rogelio pasó un día frenético reuniendo documentos. Me imaginé a él y a Mariana en su mesa de cocina, organizando estados de cuenta bancarios, ambos sabiendo lo que los números revelarían. Ortega revisó los materiales antes de la presentación. Debió haberse dado cuenta entonces de que la historia de su cliente se estaba derrumbando. El mensajero entregó un sobresellado a la oficina de Gustavo el 12 de diciembre. Esparcimos el contenido sobre su mesa de conferencias. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos, borradores de planes de negocios. Gustavo trazó entradas con su dedo. Mira esto. 3 semanas antes de la cena, Rogelio solicitó el préstamo comercial.
La solicitud enumera la propiedad familiar en la zona residencial como garantía propuesta. Premeditación, dije. Estaba planeando esto antes de tener la casa. Destruye su defensa de ira impulsiva. Gustavo pasó a otra página. Y aquí, historial de búsqueda de Google del sitio de solicitud de préstamos. Préstamo con garantía hipotecaria máximo. Calculadora de ingresos por alquiler. Transferencia de propiedad familiar. Encontré el hilo de mensajes de texto entre Rogelio y alguien llamado Marcos, su socio comercial aparentemente. La casa de mi suegro es la clave para la financiación. Rogelio había escrito el 8 de noviembre. Solo necesito convencerlo de que es el movimiento correcto. Mariana está trabajando en él. 8 de noviembre, 2 semanas antes de la cena. Gustavo dejó los papeles. Esto no es una disputa familiar. Es una transacción comercial que se volvió violenta cuando te negaste a cooperar. Y ahora tenemos pruebas, dije. Pensé en la actuación de Rogelio en la cena. La charla sobre obligaciones familiares. Las lágrimas de Elena. Las miradas comprensivas de Vicente. Todo teatro. Toda manipulación diseñada para hacerme sentir culpable por no entregar mi casa para resolver su crisis financiera. El plan de negocios tenía 18 páginas de largo. Rogelio había pasado tiempo real en él, proyectando ingresos, calculando gastos generales, planeando para el éxito. Y en el centro de todo, mi casa es la base. El colateral, el flujo de ingresos. Había contado con mi culpa, mi amor por Mariana, mi sentido del deber familiar. Con lo que no había contado era con que yo había pasado 30 años procesando a personas que usaban máscaras, que envolvían la crueldad en lenguaje noble, que robaban mientras reclamaban virtud. Conocía los patrones. Sabía cómo leer las mentiras. Gustavo hizo copias de todo organizado por categoría. Desesperación financiera. Planificación comercial. Línea de tiempo de premeditación. Cada pieza de evidencia etiquetada e indexada. Ortega va a tener dificultades para explicar esto, dijo Gustavo. No puede, respondí. Los números no mienten. Y cuando agreguemos las grabaciones a esta evidencia financiera, todo su caso se evapora. Pero no estaba listo para jugar esa carta todavía. Déjalos comprometerse más. Deja que Ortega cabe más profundo en su falsa narrativa. Deja que Rogelio y Mariana hundan más dinero en honorarios legales que no podían pagar. La trampa se seguía apretando, y seguían caminando más profundo en ella. Conduje a casa esa noche con copias de los documentos financieros en mi asiento del pasajero. Evidencia de lo que la gente haría cuando la desesperación se mezclaba con el derecho, cuando creían que sus necesidades justificaban tomar lo que no era suyo. Pero la desesperación financiera era solo la mitad de la historia. Lo que aprendí después hizo que la agresión pareciera un delito menor. Una semana antes, el 5 de diciembre, el mismo día que Ortega presentó su contrademanda, había hecho una llamada a Raquel Torres, investigadora privada, ex especialista en fraude del gobierno, el tipo de persona que sabía cómo cavar debajo de las superficies y encontrar lo que la gente trabajaba duro para ocultar. Mi instinto me dice que la agresión es parte de algo más grande, le dije por teléfono. Necesito saber con qué estoy tratando realmente. Ella había tomado el caso. En la mañana del 13 de diciembre, Torres llegó a mi casa llevando un portafolio de cuero. Era compacta, de 40 y tantos años, con la mirada directa de alguien que había pasado años entrevistando a mentirosos. Su expresión era sombría. Nos sentamos en mi mesa de comedor y ella extendió documentos sobre la superficie. Copias de un formulario de poder notarial, una evaluación médica, evidencia de línea de tiempo que muestra registros de acceso al sitio web. Su yerno accedió a servicios legales en línea el 10 de noviembre, dijo, tocando la primera página. Descargó una plantilla de poder notarial del Estado. 3 días después, alguien usando su computadora buscó demencia. Requisitos de diagnóstico y tutela sin consentimiento. Mis manos permanecieron firmes mientras leía, pero la ira se acumuló detrás de mis costillas como presión. Luego, el 20 de noviembre continuó Torres. Crearon esto. Deslizó un formulario de evaluación médica. El nombre del doctor Andrés Mendoza en la parte superior. Su firma en la parte inferior. O lo que se suponía que era su firma. El diagnóstico: demencia moderada a severa. Recomendación: tutela inmediata requerida para la seguridad del paciente.
Había visto al doctor Mendoza hace 3 meses para mi examen físico anual. Certificado de buena salud, mente aguda, sin problemas cognitivos en absoluto. La firma es falsa, dije, comparándola mentalmente con la de mis registros médicos reales en casa. Trabajo amateur, confirmó Torres. El doctor Mendoza confirmó que nunca escribió esta carta. Nunca le diagnosticó demencia. El falsificador ni siquiera coincidió con la firma correctamente. Presión de pluma incorrecta. Formación de letras inconsistente. Dejé el documento con cuidado. Iban a hacerme declarar incompetente. Luego solicitar la tutela, dijo Torres. Tomar el control de sus activos para su protección. Después de eso, podrían liquidar o apalancar la casa como quisieran. No tendría legitimación para detenerlos. La frialdad de ello, el cálculo, no solo avaricia, sino robo vestido de preocupación. Abuso de ancianos envuelto en deber filial. ¿Hasta dónde llegaron con esto? Pregunté. Solo borradores. Nunca presentaron. Creo que la cena se suponía que era para que firmara voluntariamente. Cuando se negó, tenían esto como respaldo. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego conduje a la estación central de policía. La detective Morales me recibió en una sala de entrevistas, su expresión cambiando de curiosidad a resolución endurecida, mientras presentaba los hallazgos de Torres junto con mis registros médicos reales. Falsificaron documentos médicos, dije. Mi voz furia controlada. Intento de fraude. Robo de identidad. Esto va mucho más allá de la agresión. Morales estudió la comparación de firmas, el historial de búsqueda de la computadora, la línea de tiempo. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían la determinación enfocada de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba mirando un caso de delito grave. Necesito informar al fiscal, dijo. Pero esto es suficiente para una orden de registro. Computadora, documentos, cualquier cosa relacionada con la falsificación. Trabajó hasta tarde esa noche, redactando la declaración jurada de la orden. Llamó al juez de guardia en casa para su aprobación. Para la medianoche, la orden fue firmada electrónicamente. La redada estaba programada para la primera luz del 16 de diciembre. 4 oficiales llegaron al apartamento de Rogelio y Mariana antes del amanecer. Yo no estaba allí. Morales me mantuvo alejado deliberadamente, protegiendo el caso, pero me informó después. Rogelio abrió la puerta en pantalones deportivos y una camiseta, exigiendo saber qué estaba pasando. «Tenemos una orden», dijo el oficial principal, pasando por delante de él. Sacaron una computadora de escritorio, 2 computadoras portátiles, cajas de archivos llenas de papeles. Los vecinos miraban desde las ventanas. El verdadero descubrimiento llegó en una carpeta etiquetada «Salud de papá», con la letra de Mariana. Impresiones de los documentos falsificados. Versiones preliminares. Notas sobre a qué médico suplantar. Un oficial fotografió la cara de Mariana cuando la encontraron. Morales me lo describió más tarde. El color drenándose, los ojos abriéndose, la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que la trampa se había cerrado. El análisis forense digital se movió rápido. Para la tarde, habían reconstruido todo. Múltiples borradores del poder notarial guardados en la computadora de Rogelio, creados durante varios días, búsquedas en el navegador, cómo falsificar documentos médicos, tutela en el Estado, práctica de firmas, descargas de la firma real del doctor Mendoza de formularios de seguros. La habían sacado de un PDF que Héctor les había enviado por correo electrónico hace meses sobre su cobertura de salud. Intercambios de correo electrónico entre Rogelio y Mariana. Preparando el papeleo antes de la cena, decía uno. Una vez que tengamos la tutela, podemos movernos rápido con la casa, decía otro. Premeditación, conspiración, falsificación de delitos graves bajo el Código Penal. Morales los entrevistó por separado en la estación. Rogelio intentó justificar primero. Solo estaba explorando opciones para el cuidado futuro de Héctor. Se está haciendo mayor y queríamos estar preparados. Señor Pérez, interrumpió Morales. Su computadora muestra que investigó cómo falsificar documentos médicos. Descargó formularios de poder notarial. Creó múltiples borradores. La línea de tiempo muestra que esto comenzó 2 semanas antes de la cena. Larga pausa. Luego, quiero a mi abogado. Mariana lloró durante su entrevista, pero no ofreció ninguna explicación alternativa.
Solo lágrimas y silencio y la lenta comprensión de que su participación la había convertido en cómplice de un delito grave. Rogelio fue arrestado por segunda vez el 16 de diciembre, a última hora de la tarde. Falsificación de delitos graves, intento de fraude, robo de identidad. Mariana fue nombrada como cómplice, pero no arrestada de inmediato. Estrategia de los fiscales, usando sus cargos potenciales como palanca para el testimonio. La fianza se fijó en $50,000. No podían pagarla. Su auto ya estaba empeñado. Los padres de Rogelio habían hipotecado su casa para la primera fianza. Crédito al máximo. No quedaban activos para apalancar. Rogelio pasó su segunda noche en la cárcel del condado, pero esta vez no había dinero de fianza llegando. Ningún rescate. Solo la fría realidad de las consecuencias alcanzándolo. Me senté en mi estudio esa noche, revisando el expediente del caso que Gustavo había compilado. 2 cargos ahora: agresión y falsificación de delitos graves. Demanda civil. Contrademanda desmoronándose, bajo el peso de las mentiras expuestas. Y todavía no había revelado las grabaciones. El fiscal en mí sabía cuándo mantener las cartas y cuándo jugarlas. Este no era el momento. Todavía no. Deja que Rogelio se siente en la cárcel. Deja que Mariana contemple sus opciones. Deja que Ortega se dé cuenta de que sus clientes le habían mentido sobre todo. Déjalos entender, finalmente, que no intentas robarle a alguien que pasó 30 años poniendo criminales tras las rejas. El juego casi había terminado. Simplemente no lo sabían todavía. Rogelio pasó 5 días en la cárcel del condado, incapaz de pagar la fianza de $50,000, que se extendía imposiblemente más allá del alcance de su familia. Gustavo me mantenía actualizado con llamadas telefónicas diarias, cada una informando otra contraoferta desesperada. De Ortega, cada una más reveladora que la anterior. No pueden ganar en el juicio, me dijo Gustavo el 18 de diciembre. Ortega lo sabe. La forense digital es inquebrantable. El motivo financiero está documentado. Tus registros médicos prueban que eres completamente competente. Está tratando de salvar lo que pueda. ¿Cuál es la oferta? Todo lo que queríamos. Declaración de culpabilidad de ambos cargos. Restitución. Orden de protección. Es solo cuestión de finalizar los términos. Mariana vendió su auto el 17 de diciembre, un Honda Accord con un valor de $12,000 que ella había amado. Siempre mantenido limpio. Siempre mantenido. Lo condujo a un lote de autos usados en la avenida principal y se paró en la oficina polvorienta, mientras un vendedor con ojos muertos le ofrecía $8,000. El auto vale al menos $12,000, dijo ella, con la voz tensa. Tal vez si tuviera tiempo para esperar al comprador adecuado. El vendedor contó billetes con indiferencia practicada. Pero no tiene tiempo, ¿verdad? Firmó el título con lágrimas corriendo por su rostro. Retiró su registro y tarjetas de seguro de la guantera. Los dejó caer en una bolsa de plástico que no miró dentro. $8,000. Todavía no era suficiente. Vicente y Elena visitaron a un prestamista el 18 de diciembre, el tipo de lugar con letreros de neón en la ventana y tasas de interés que bordean la legalidad. Firmaron papeles para un préstamo con garantía hipotecaria contra la modesta casa que habían poseído durante 30 años, asegurando otros $25,000. Las manos de Elena temblaban tanto que Vicente tuvo que guiar la pluma. Juntos habían reunido $33,000, 17,000 cortos para la fianza. Ortega entregó la realidad a Rogelio en una sala de conferencias de la cárcel el 19 de diciembre, esparciendo papeles sobre una mesa de metal con cicatrices mientras un guardia observaba desde la esquina. «Toma el acuerdo», dijo Ortega. Su voz plana de agotamiento. 3 años de libertad condicional son un regalo en comparación con lo que el juez te dará en el juicio. De 5 a 10 años en prisión estatal, solo por falsificación de delitos graves. Sales de aquí hoy en libertad condicional o vas a juicio y pierdes años. Rogelio leyó el acuerdo 2 veces. ¿Y el dinero? $45,000 en restitución. $1,250 al mes durante 3 años. Ortega hizo una pausa. Es manejable. Ambos sabían que no lo era. La audiencia de declaración el 20 de diciembre fue breve y clínica. No asistí, manteniendo la distancia, dejando que el sistema completara su trabajo. Pero Gustavo me envió un mensaje de texto en el momento en que Rogelio firmó el acuerdo.
Está hecho. Yo estaba en casa haciendo café, leyendo el periódico. El mensaje llegó y dejé mi taza, sintiendo el peso de la finalidad a sentarse. La jueza Martínez le hizo a Rogelio las preguntas requeridas. Señor Pérez, entiende que al declararse culpable, está admitiendo que agredió a Héctor Verdú y falsificó documentos destinados a defraudarlo de su propiedad y autonomía. Sí, su señoría. La voz de Rogelio era plana, vacía. Y entiende que esta declaración significa 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y $45,000 en restitución. Entiendo. El fiscal leyó la base fáctica, cada detalle de la agresión, los documentos médicos falsificados, el intento de fraude. Cada oración aterrizó como un golpe de martillo. En la galería, Mariana se estremeció cuando el fiscal mencionó su participación como cómplice. Elena Pérez enterró su rostro en el hombro de Vicente. Mariana recibió 1 año de libertad condicional por su papel en la falsificación, sentencia más leve por menor participación, pero aún un registro criminal, aún consecuencias que la seguirían. Gustavo me envió por correo electrónico una copia escaneada de la orden judicial en 1 hora. La leí en mi estudio, anotando cada término, cada condición, cada requisito. 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, orden de protección de 5 años. Rogelio no podía acercarse a menos de 200 metros de mí, y la restitución. 1,250 mensuales durante 36 meses. Archivé el documento en una carpeta etiquetada simplemente resolución. Para el 22 de diciembre, la realidad se asentó sobre ellos como concreto. Los ingresos de Rogelio como vendedor de autos, basados en comisiones, variables, nunca garantizados, apenas cubrirían sus propios gastos. Agregue las necesidades de Mariana, los pagos de restitución, el servicio de la deuda a sus padres, y las matemáticas colapsaron en la imposibilidad. Vicente recibió un aviso de ejecución hipotecaria 3 días antes de Navidad. Tenían 90 días para pagar el saldo total del préstamo con garantía hipotecaria. No lo tenían. Nunca lo tendrían. Estábamos tratando de ayudar a nuestro hijo, le dijo Vicente a Elena mientras se sentaban en la mesa de su cocina leyendo el aviso. Y ahora estamos perdiendo todo. Ella lloró en silencio. El tipo de lágrimas que provienen del agotamiento en lugar del shock. La destrucción financiera fue completa, sistemática, inevitable. Rogelio, antecedentes penales, libertad condicional, deuda de restitución aplastante, 5 años con prohibición de acercarse a mí. Mariana, antecedentes penales, libertad condicional, auto vendido por dinero de desesperación, matrimonio con un hombre que destruyó a su familia. Los padres de Rogelio, enfrentando ejecución hipotecaria, ahorros agotados, seguridad de jubilación desaparecida, todo rastreable a una cena familiar, un plan para tomar lo que no era suyo, un acto de violencia cuando me negué a rendirme. Defendí mi hogar, aseguré mi autonomía, aseguré que se hiciera justicia a través del sistema en el que había pasado 30 años trabajando. El fiscal en mí sintió satisfacción, el padre en mí no sintió nada más que el frío conocimiento de que a veces ganar significaba perder todo lo que importaba. Me senté en mi estudio esa noche, la casa en silencio excepto por el horno, haciendo circular aire caliente a través de las rejillas. En mi escritorio, la orden judicial, la orden de protección, el cronograma de restitución, todo por lo que había luchado, todo lo que había ganado, y el precio, mi hija, transformada de la niña que una vez confió en mí en una mujer que había falsificado documentos para robar mi libertad. No me arrepentí, no podía permitírmelo. Algunas traiciones no permiten la reconciliación, solo consecuencias. El caso estaba cerrado, la victoria era mía, y sabía exactamente cómo sabía que lo haría. Necesaria, justa y amarga como ceniza. La mañana de Nochebuena llegó fría. Uno de esos raros días de invierno en la ciudad cuando finge estar en algún lugar del norte, la temperatura flotando justo por encima del punto de congelación, el aire lo suficientemente afilado como para picar. Hice café en mi cocina, la misma rutina que había seguido durante 30 años. Molinillo zumbando, agua hirviendo, luz de la mañana inclinándose a través de ventanas que había elegido en una casa que había ganado. El silencio se sentía más grande de lo habitual.
no opresivo, liberador, mi espacio, mis términos, sin Rogelio calculando el potencial de ingresos por alquiler, sin Mariana evitando mis ojos mientras conspiraba con su esposo, solo yo y la vida que había construido, defendido y mantenido. Gustavo llamó a media mañana, su voz cálida con satisfacción profesional. «Feliz Navidad, Héctor. O tan feliz como puede ser bajo las circunstancias. Hiciste lo que tenías que hacer». «Hicimos lo que teníamos que hacer», dije. «Tu trabajo fue impecable. Los pagos de restitución comienzan el 1 de enero. El primer cheque debería llegar para el 15. Si pierde algún pago, podemos buscar remedios adicionales. No me importa el dinero». Lo decía en serio. Quiero que recuerde cada mes durante 3 años que las acciones tienen consecuencias. Hablamos durante 15 minutos sobre la estrategia del caso, sobre la precisión del libro de texto de la cadena de evidencia, sobre cómo el sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado cuando se le daba la preparación adecuada. Luego Gustavo hizo la pregunta que había estado esperando. «¿Te comunicarás con Mariana eventualmente?» Miré por la ventana de mi estudio a las ramas desnudas contra el cielo gris. Tal vez, cuando entienda lo que hizo, no solo que perdió, sino por qué estuvo mal. Eso podría tomar años. Justo dijo Gustavo. «Disfruta tu día, Héctor. Te has ganado la paz». Después de colgar, organicé los documentos legales en una caja de archivos etiquetada. Caso Pérez cerrado. La coloqué en un estante alto en mi estudio donde permanecería como referencia, pero no como recordatorio constante. El acto físico de archivar los papeles proporcionó cierre. Hecho. Terminado. Resuelto. Hice el almuerzo. Sándwich de pavo, sopa sobrante. Y comí solo en la mesa de la cocina. Soledad deliberada. No soledad. Estaba reclamando la paz que había sido invadida, la tranquilidad que era mía por derecho. Mi teléfono vibró después del almuerzo. Mensaje de Mariana. «Papá, lo siento. Fui tonta. Lo leí 3 veces. Tonta. No fui cruel. No estuve mal. No te traicioné. Solo tonta. Como un error de cálculo. Como apostar al caballo equivocado». Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Serví café. Lo bebí lentamente. Leí el mensaje de nuevo. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Luego dejé el teléfono sin responder. La decisión no fue impulsiva. Había pasado semanas pensando en este momento, sabiendo que llegaría. Mariana extendiendo la mano, impulsada por las consecuencias en lugar de la comprensión. Miedo en lugar de remordimiento. Tal vez algún día la perdonaría. Tal vez dentro de años. Cuando hubiera captado lo que había hecho. No solo a mí, sino a sí misma, a los padres de Rogelio, a la persona que solía ser, no hoy. Todavía no. Tal vez nunca. Abrí el cajón de mi escritorio y recuperé una vieja fotografía. Mariana a los 8 años. Sonrisa con dientes separados. Coletas sostenidas con cintas brillantes. Agarrando un trofeo de su concurso de ortografía escolar. Esa niña había confiado en mí completamente. Creía que siempre la protegería. Y la había protegido, tal vez por demasiado tiempo. La protegí de las consecuencias hasta que pensó que podía quitarme todo sin enfrentar ninguna. Sostuve la fotografía con ambas manos, permitiéndome un momento de dolor genuino. No por la mujer que había falsificado documentos y conspirado para hacerme declarar incompetente. Por la niña que se había convertido en esa mujer. Luego devolví la fotografía al cajón y lo cerré con silenciosa finalidad. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, caminé por mi casa, la misma ruta que Rogelio había caminado la noche de la cena, a través del comedor donde había tirado el plato, pasando por la sala de estar donde había paseado, calculando, hacia la cocina donde había agarrado el mostrador, preparándome para la confrontación. Cada habitación mía, cada posesión ganada a través de 30 años de trabajo honesto, cada rincón seguro. Había procesado criminales durante 3 décadas, aprendido a leer mentiras, a seguir el dinero, a construir casos ladrillo a ladrillo documentado. Cuando mi propia familia trató de robarme, usaría cada habilidad que había perfeccionado en esos tribunales. El sistema había funcionado, la justicia había sido servida, los crímenes habían sido castigados proporcionalmente, y había perdido a mi hija en el proceso. Me senté en mi silla junto a la ventana delantera mientras se acercaba la noche.
viendo pasar autos ocasionales por la calle, no esperando nada, solo presente en mi espacio, en la victoria que sabía a ceniza y satisfacción en igual medida. La cena familiar le había costado a Rogelio su libertad, su reputación, su estabilidad financiera. Le costó a sus padres su hogar. Le costó a Mariana su relación con su padre. Me costó la hija que había criado. No me arrepentí. No podía permitírmelo. Algunas traiciones tallan demasiado profundo para la reconciliación. Algunas lecciones solo se pueden enseñar a través de consecuencias que duran. 30 años de procesar criminales me habían enseñado que la justicia no siempre es limpia. A veces es destrucción necesaria. A veces es defender lo que es tuyo contra personas que creían que los lazos familiares significaban que podían tomar sin preguntar, lastimar sin enfrentar castigo. Mi casa permanecía segura, mi autonomía intacta, mi vida mía de nuevo. Los documentos en la mesa auxiliar contaban la historia. Orden de protección válida por 5 años. Pagos de restitución garantizados por 3. Antecedentes penales permanentes. Rogelio y Mariana recordarían esto por el resto de sus vidas. Cada pago mensual, cada registro de libertad condicional, cada solicitud que preguntaba sobre antecedentes penales, me había asegurado de eso. Afuera, la oscuridad invernal se asentaba sobre el vecindario. Las luces se encendían en las casas vecinas donde las familias se reunían para las fiestas. Me quedé en mi silla, solo en el hogar que había defendido, victorioso en una guerra que había destruido todo, excepto el terreno que había mantenido. El silencio me envolvió como una armadura. Había ganado. El precio fue alto, pero lo había pagado a sabiendas. Y sentado allí en la oscuridad creciente, sentí lo que había esperado sentir todo el tiempo. No triunfo, no alegría, solo la fría satisfacción de un hombre que había hecho lo que era necesario y se negaba a disculparse por ello. Algunas victorias no vienen con celebración. Vienen con tranquilidad y certeza, y el conocimiento de que protegiste lo que más importaba. Tenía mi casa, tenía mi libertad, tenía mi paz. Todo lo demás se había ido, y había tomado esa decisión con los ojos abiertos. Sin arrepentimientos, ni uno solo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.